Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en Cancún, para compartir con ustedes aquí en Cancún, en la República Mexicana, unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis nos dice: después de esto miré, dice Juan el apóstol, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la bendición de subir a donde está el Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura encontramos a Jesús hablando en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, o sea, cargados, y yo os haré descansar. También les dijo en otra ocasión en San Juan capítulo 7, les dijo en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, aquí en el capítulo 7 nos narra lo que sucedió. Capítulo 7, verso 37 en adelante dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora vean cómo para recibir las bendiciones que Cristo tiene para cada etapa, hay que venir a Él. Él es el que tiene esas bendiciones, por lo tanto hay que ver dónde se encuentra Él en cada etapa de su programa, en cada edad. Hay que ver en qué edad se encuentra y en qué dispensación se encuentra para uno ir a esa edad y a esa dispensación y recibir de parte de Cristo esas bendiciones que Él está ofreciendo. Y encontraremos a Cristo siempre en la edad correspondiente al tiempo presente del programa divino. Y lo encontraremos velado y revelado, ¿dónde? En su ángel mensajero. Ahí está el secreto de la revelación de Jesucristo en su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad. Así como la revelación del Padre estuvo de etapa en etapa parcialmente cada profeta que Él envió en medio del pueblo hebreo. Y luego estuvo Jesús en toda su plenitud. Por eso cuando le decían a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Él decía: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No crees tú, no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y ahora vean ustedes dónde estaba el Padre. El que envió a Jesús estaba ¿dónde? En su enviado, en Jesús. Y el que hacía las obras era ¿quién? El que estaba en Jesús, el Padre. Y el mensaje de la revelación divina que estaba dando Jesús era la revelación del Padre.
Por eso Jesús decía, yo no hago nada de mí mismo, sino como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Y yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Era el Padre revelado a través de su Hijo, a través de Jesús. Por eso es que San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, nos dice, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como habló al pueblo hebreo por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora en los postreros días dice, y ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya han transcurrido 2000 años aproximadamente de Jesús hasta este tiempo. Y San Pablo dijo en aquel tiempo, 2000 años atrás aproximadamente, en el primer siglo de la era cristiana, él dijo que eran aquellos los postreros días. Y San Pedro también, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al 20, nos habla de que Dios ha prometido derramar de su Espíritu Santo para y en los días postreros sobre toda carne. Y dijo que eso era lo que estaba sucediendo allí el día de Pentecostés, que Dios estaba derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne como Él lo había prometido. Y entonces, ¿qué son los días postreros? Y los días postreros comenzaron desde los días de Jesús y los apóstoles. Pues los días postreros antes de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y en los días de Jesús, cuando ya tenía Jesús de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. Por lo tanto, comenzaron los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Así como los días postreros de la semana son jueves, que es el quinto día, viernes, que es el sexto día, y sábado, que es el séptimo día. De esos 3 días postreros de la semana, el postrero de los 3 es el séptimo día, que es el sábado. Y ahora, para los seres humanos, el día postrero antes de Dios es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y por consiguiente, de Cristo hacia acá, es el tercer milenio. Cristo estuvo en el quinto milenio, que de los milenios postreros es el primero. Luego vino el sexto milenio, que de los milenios postreros es el segundo. Y luego viene el séptimo milenio, que de los milenios postreros es el último, el tercero y último de los 3 milenios postreros, en donde Cristo establecerá su reino milenial. Así como el séptimo día era de reposo, de descanso para los seres humanos, encontramos que el séptimo milenio es un tiempo de descanso para la tierra y para la iglesia del Señor Jesucristo, el glorioso reino milenial que traerá descanso, reposo a la raza humana. Cristo, ven ustedes, en el día de reposo, Él obraba las obras de Dios. En el reino milenial, ¿qué se estará obrando? Pues las obras de Dios correspondientes al séptimo milenio, al día de reposo que representa el milenio de reposo para la tierra con sus habitantes. En una ocasión también el Señor, cuando lo molestaban mucho y le decían que Él obraba el día de reposo, el sábado, Él dijo que el sábado, el día de reposo, no fue hecho, que el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Y también Él dijo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, es Señor del sábado. Por eso, durante el reino milenial, que es el séptimo milenio, el sábado milenial, el milenio sabático, vean ustedes, el Hijo del Hombre es el Señor y Rey del sábado, el dueño del sábado milenial, del séptimo milenio, para gobernar en él y llevar a cabo las obras de Dios prometidas para ser manifestadas en el séptimo milenio. Ahora podemos ver que por medio
de su Hijo. Por medio de Jesús, Dios habló, estuvo manifestado en toda su plenitud en Jesús y habló en medio del pueblo hebreo. Y esa fue la revelación del Padre a través de Jesús. Y ahora, de edad en edad, Cristo ha estado en medio de su iglesia, velado y revelado en cada mensajero que Él ha enviado. Él ha estado en sus 7 mensajeros, velado y revelado en la porción correspondiente a cada edad, y ha estado hablando por medio de cada mensajero, y ha estado llamando y juntando a sus ovejas de etapa en etapa, pues Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? Porque Cristo estará en medio de su iglesia de edad en edad, en el mensajero de cada edad, velado y revelado, hablándole a su iglesia y llamando así a sus ovejas y colocándolas en el rebaño del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora, siendo Él el buen pastor, miren lo que Él nos dice en el capítulo 10 de San Juan, verso 14 en adelante, nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo van a escuchar la voz del buen pastor si Él murió, resucitó y ascendió al cielo? Es que Él estará en Espíritu Santo en medio de su iglesia de etapa en etapa, velado y revelado en el mensajero de cada edad, hablándole a su pueblo, llamando a sus ovejas, reuniéndolas ¿dónde? En su rebaño, su redil, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, compuesto por las personas que han creído en Cristo como nuestro Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, y así han obtenido el nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, por lo tanto tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así ha comenzado la vida eterna para las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Así han sido restaurados a la vida eterna, y ya han obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y les falta el cuerpo físico eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para ser totalmente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. La imagen es el cuerpo teofánico, y la semejanza es el cuerpo físico eterno y glorificado, el cual recibiremos en este tiempo final. Ahora hemos visto cómo es que Cristo ha estado en medio de su iglesia, velado y revelado en cada ángel mensajero, llamando a su pueblo, a su iglesia, hablándole en cada edad. Y así como Él ha obrado de edad, en ese tiempo final, estará velado y revelado en la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. En el diagrama que hizo el reverendo William Branham, representando la iglesia de Jesucristo en la forma de un monte, de una pirámide, encontramos la forma progresiva en que la iglesia de Jesucristo ha ido de etapa en etapa, ha ido creciendo, así como un niño cuando nace, a medida que va comiendo y va obteniendo célula sobre célula, va creciendo. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, a medida que ha ido recibiendo a los creyentes, a los que han escuchado la voz de Cristo, lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo, a medida que han ido llegando, la iglesia ha ido creciendo. Porque Dios ha ido añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y a medida que va creciendo la iglesia, ven ustedes, va pasando por sus diferentes etapas, así como la persona. Primero nace como un infante, un niñito, un bebé. Luego pasa a la etapa de niño a medida que va comiendo y creciendo. Luego pasa a la etapa de un adolescente.
Luego pasa la etapa de un joven, pero tiene que seguir comiendo para ir creciendo. Y células van siendo añadidas, célula sobre célula, y así va creciendo. Y de joven pasa a edad de adulto ya, y de ahí pasa a una edad ya de edad madura, y después pasa a la edad de anciano. Son diferentes edades por las cuales pasa el ser humano, pero es la misma persona pasando por sus diferentes etapas de la vida, hasta que luego tiene que irse. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo ha ido pasando de etapa en etapa, y a medida que ha ido pasando ha ido creciendo y ha ido recibiendo en su seno los hijos e hijas de Dios, porque es en el cuerpo místico de Cristo donde nacen los hijos e hijas de Dios. Esa es la casa de Dios, ese es el rebaño del Señor Jesucristo. Y ahí ninguna persona puede decir: yo me voy a unir a la iglesia del Señor Jesucristo. No, tiene que nacer en ella. Se nace en la iglesia del Señor Jesucristo para ser del rebaño del Señor Jesucristo, de las ovejas del Señor Jesucristo. Y esto es creyendo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo el cuerpo teofánico, el cual obtenemos cuando recibimos el Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento. Y así obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero, en adición, obtendremos el cuerpo físico y eterno cuando Él resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y esto será cuando hayan entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Ahora la bendición de subir a donde está el Señor es que ahí uno lo escucha hablando las cosas que sus hijos deben saber, deben escuchar en ese tiempo. Y cuando uno sube ahí, a donde Él está, a la edad donde Él se encuentre en el momento en que le toca vivir a la persona, ahí encuentra a Cristo en el Espíritu Santo velado y revelado en el ángel mensajero de esa edad. Y ahora ya han transcurrido las 7 etapas, edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, ya los que vivieron en esas edades vieron a Cristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. Pero ahora hemos llegado al tiempo de la edad de la piedra angular, donde Él nos llama diciéndonos: sube acá. ¿Dónde vamos a subir? Vamos a subir a la edad de la piedra angular. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora vamos a ver cómo Él estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque si Él nos llama a subir para darnos a conocer las cosas que han de suceder, no es que tenemos que ir al cielo en un carro de fuego o en un avión para ir a escuchar allá y después volver para acá. Es subir donde Él está. Donde Él está en su cuerpo místico de creyentes. Y en el día posterior, ¿dónde Él estaría? En la edad de la piedra angular. Y ahora vamos a ver. Él ha dicho: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Por consiguiente, Él estará velado en un hombre y revelado a través de ese hombre, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos ¿a quiénes? A sus siervos, sus profetas. Y ahora también nos dice Cristo, eso está en Amós capítulo 13, verso 7, y en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante nos dice: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Así dice Moisés. ¿A quién hay que escuchar? Al profeta que Dios levante en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios está en él. Dice ese mismo capítulo 18 de Deuteronomio,
para que tengan ahí clara la revelación. Les cité el verso 15 de este capítulo 18 de Deuteronomio, y ahora el verso 18 al 19 nos dice de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él levanta de en medio del pueblo. ¿Para qué? Para que las hable, y así las personas estarán escuchando ¿qué? La voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Ven lo fácil que es, lo sencillo que es escuchar la voz de Dios? Lo único es subir donde está Cristo, donde está Dios, en la edad que Él está, en ese tiempo, y ver, encontrar al mensajero, donde Él está velado y revelado. Encontrar al enviado de Dios, y a través de ese hombre escucharemos la voz de Dios, la palabra de Dios, la cual Dios coloca en su boca, en la boca de ese hombre. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios son los profetas de Dios. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa es la forma para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, a través del profeta que Dios envía. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 22 al 23, explicándonos San Pedro lo que esto significa, nos muestra que el que no escuche a ese profeta será desarraigado del pueblo. Dejará de pertenecer al pueblo de Dios, pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios, y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios para el tiempo en que vivió, a través del instrumento que Dios tenía. Ahora, esa palabra que sale de la boca de Dios, del mensajero de Dios, ese es el alimento espiritual para el alma de cada persona. Sin ese alimento, el ser humano no puede sobrevivir eternamente. Ahora se requiere el alimento de parte de Dios. En Amós capítulo 8, verso 11 nos dice que Dios enviará hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la boca del profeta que le envía. ¿Vieron lo sencillo que es? Lo que pasa es que la gente se pone a buscar la palabra de Dios en todos los lugares, menos en el profeta que Dios envía para el tiempo en que las personas están viviendo. Y si uno le pregunta, ¿conoce usted el profeta mensajero que Dios tiene para nuestro tiempo? ¿Ha escuchado su mensaje? Pero yo ni sabía yo que Dios tenía un profeta, ni sabía Dios que Dios iba a enviar un profeta, ni sabía Dios que Dios iba a hablar a través de un profeta. ¿Ven? Es porque no saben. Por lo tanto, están buscando lo que no saben. Pues no saben lo que están buscando y no saben cómo vienen. ¿Cómo es que viene lo que está buscando? ¿Cómo viene la palabra de Dios sobre el pueblo? En cada etapa. Y si las personas buscan lo que no conocen y no saben cómo vendrá lo que ellos están buscando, pues no lo pueden encontrar. Y puede estar frente a ellos. Y sin embargo, no darse cuenta que está entre ellos lo que ellos necesitan. Por ejemplo, el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, y allí estuvo en medio de ellos y ni se dieron cuenta. Decían, es Belcebú, es el príncipe de los demonios. Y ellos decían, nosotros estamos esperando al príncipe de paz, estamos esperando al rey de Israel, al hijo de David, para sentarse en el trono de David. Pues allí estaba. Y no lo vieron, no lo entendieron, no lo comprendieron. Y decían, es el príncipe, pero el príncipe de los demonios. Y era el príncipe de paz. ¿Ven? Cuando la persona está ciega espiritualmente, cuando sus ojos están cerrados espiritualmente, no puede ver lo que Dios está realizando. Y no tiene ojos para ver ni oídos para oír lo que Dios está
cumpliendo en ese tiempo. Por lo tanto, necesita que Cristo haga un milagro. No de sanidad física, porque la sanidad física es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque una persona puede ser sanada de sus ojos si no ve, o de sus oídos si no escucha, pero después que muera su cuerpo físico, tampoco va a escuchar, ni va a ver ya su cuerpo físico. Sus ojos físicamente ya no verán, y sus oídos físicos tampoco escucharán. Porque eso fue un milagro temporal, porque el cuerpo fue hecho en un cuerpo temporal. Pero si Él nos abre nuestros ojos espirituales, ya ese es un milagro con el cual permaneceremos por toda la eternidad. Y veremos y continuaremos viendo todo el programa divino. Y si nos abre los oídos espirituales, escucharemos la voz de Dios y continuaremos escuchando la voz de Dios por este tiempo, por el milenio y por toda la eternidad. Esa es la clase de milagro más grande que Él hace en nuestras vidas. Y ahora necesitamos que Él siempre nos abra el entendimiento y nos abra nuestros ojos para ver y nuestros oídos espirituales para poder comprender. Ahora podemos comprender que se requiere un milagro en la vida de todo ser humano, para que pueda ver y para que pueda escuchar, pueda ver el programa de Dios sobre el tiempo en que vive y pueda escuchar la voz de Cristo en el tiempo que le ha tocado vivir. Eso es lo más importante para la persona. Si eso no ocurre en la vida de la persona pasa por esta tierra y no se dará cuenta que Dios ha estado en la tierra, velado y revelado en el mensajero del tiempo en que la persona vivió, y estuvo hablando y dando a conocer las cosas que el pueblo necesitaba conocer. Ahora se requiere que la persona suba donde está Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, suba a esa edad para que así escuche su voz, obtenga el conocimiento de todas esas cosas que debe entender en ese tiempo. Y ahora Cristo nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, las cosas que han de suceder después de todas estas que ya han sucedido en las 7 edades. Ahora las cosas que sucederán en esta etapa, en la edad de la piedra angular, las cosas que sucederán en el día postrero, en este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, después de esas que han sucedido ya. Y ahora, ¿por medio de quién nos mostrará todas estas cosas que deben suceder? Porque en alguien tendrá que estar Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo manifestado para hablar a su pueblo, a su iglesia, todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa tiene que ser un mensajero de Dios, un profeta de Dios, que lo diga el mismo Jesucristo, a quien Él envía para este tiempo final. Porque si Él lo dice, entonces nosotros solamente decimos una palabra: amén. Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y nosotros decimos: amén. Ese es el enviado de Jesucristo. Para Jesucristo estar en él velado y revelado, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 también nos dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Mensajero para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá comprender las cosas que deben suceder en este tiempo final, excepto aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo a través ¿de quién? De su ángel mensajero. Para eso lo envía, para dar a conocer las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Y ahora, ¿dónde está el que lo envía?
Pues el que lo envía viene en su enviado, así como el Padre vino en su enviado Jesús. Jesucristo viene en su enviado, en su ángel mensajero, hablándonos a través de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, el ángel mensajero de Jesucristo podrá decir, como decía Jesús: yo no hago nada de mí mismo. Lo que yo veo a Jesús hacer, eso es lo que yo hago. Lo que Él me muestra, eso es lo que yo hago. Y no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho a Jesús hablar. Por lo tanto, eso será el mensaje de Jesucristo para su iglesia, para este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así es como escuchamos la voz de Cristo en este tiempo final, como los escogidos de Dios de cada edad escucharon la voz de Cristo a través del mensajero de cada edad. San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ve? Cristo, el ángel del pacto, viene ¿dónde? En el mensajero que le envía para cada edad. Cristo estaba velado y revelado en San Pablo en la porción correspondiente a ese tiempo. Por eso le dijo Cristo a San Pablo: yo te he puesto por luz para los gentiles. Y la luz del mundo, ¿quién es? Cristo. Pero Cristo, estando en San Pablo, estaba resplandeciendo a través de San Pablo y llenando de la luz de Dios, del conocimiento divino, a todas aquellas personas de entre los gentiles. Cristo estaba resplandeciendo por medio del mensajero San Pablo, y así por medio de cada mensajero, y así estará en el día postrero por medio de su ángel mensajero. Y ahora, vean ustedes en la forma en que viene la estrella resplandeciente de la mañana para este tiempo final. ¿Por qué? Porque así como cada ángel mensajero fue la estrella de cada edad, resplandeciendo con la luz de Cristo en la noche de las 7 etapas de la iglesia, ahora la estrella resplandeciente de la mañana es Cristo. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Así dice Cristo. Y ahora en Apocalipsis capítulo 2, verso 28 dice que al que venciere le dará la estrella de la mañana. O sea que el mensajero que está en el día postrero, en la edad de la piedra angular, ese verá y recibirá a Cristo en su segunda venida. Y siendo que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, Él es el que recibirá. Ese mensajero recibirá a Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, en su venida. Y Cristo viene como la piedrecita blanca, con un nombre nuevo escrito. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Y es una promesa para el vencedor. Bien, le mostré que al vencedor le será dada la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo. Él lo recibirá en su segunda venida. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un vencedor, un mensajero estará en el día postrero y recibirá esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. O sea, recibirá a Cristo en su segunda venida. Le dará la bienvenida a Cristo en su segunda venida, y ese será el que conocerá el misterio de ese nombre nuevo del Señor Jesucristo. Pues dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe es el que lo conocerá, porque el que estará recibiendo a Cristo en su segunda venida como la piedrecita blanca con un nombre nuevo es el que conocerá el misterio de ese nombre, y conocerá el misterio de la venida de esa piedrecita blanca. Esa es la misma piedra que vio en el sueño el rey Nabucodonosor, viniendo en el día postrero, en el tiempo final. Es la piedra que herirá la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Es la misma piedra que cuando Dios le mostró de nuevo el sueño al profeta Daniel, Daniel la vio.
y luego tuvo la interpretación de ese sueño, y ahí estaba viendo que la segunda venida de Cristo como la piedra no cortada de manos. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nos dice que viene con un nombre nuevo. Y esto de un nombre nuevo no es algo que se lo ha inventado cualquier persona, sino que es algo que está en la Escritura. Él mismo es el que dice que esa piedrecita blanca viene con un nombre nuevo, que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En Apocalipsis capítulo 13, verso 12, también nos habla de un nombre nuevo, y nos dice más. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. No es que lo va a hacer una columna de concreto o de acero o de bronce, sino que lo hará una persona muy importante en el templo, en la iglesia de Jesucristo. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Miren la bendición tan grande. Cuando el rey Salomón construyó 2 columnas de bronce y las colocó en la entrada del templo, en la parte de entrada para el templo, le colocó a la columna de la mano derecha Jaquín, y a la otra columna de la mano izquierda le colocó por nombre Boaz. Y ahora Cristo, al vencedor, promete escribirle un nombre, el nombre de nuestro Dios. Dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y nombre nuevo del Señor Jesucristo. ¿Ven que es Jesucristo el que dice que Él tiene un nombre nuevo? Pues cuando Él venció, murió, resucitó y ascendió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo. Así como José, cuando obtuvo la victoria al interpretarle el sueño al faraón y fue colocado como segundo en el trono, recibió un nuevo nombre: Samnat Panea. Y ahora esto es una bendición muy grande para un vencedor, porque Dios escribirá, Cristo escribirá sobre el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ese es el que recibe la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Todas esas bendiciones están ahí señaladas en la Escritura, y esas bendiciones serán cumplidas en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Por eso es tan importante subir donde Él está, donde está Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, velado y revelado. Y eso es la edad de la piedra angular. Y ahora hemos visto por medio de quién es que Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero. Por medio de su ángel mensajero, Cristo estará velado y revelado, hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y eso será alimento espiritual para el alma de cada uno de nosotros. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Vamos a ver un momentito qué dice el reverendo William Branham, que es el maná escondido. Dice en la página 230 del libro de las edades en español: ahora también hay el pensamiento de la participación futura del maná escondido. Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las edades, en las eternas edades venideras. Y la revelación de Jesucristo es la revelación de la segunda venida de Cristo para las edades venideras. Así como
Hubo un maná que el pueblo hebreo comió durante todo el tiempo que estuvo por el desierto, 40 años. Luego Dios le había dicho al profeta Moisés que tomara maná y lo colocara en una vasija de oro y lo llevara al templo y lo colocara dentro del arca del pacto allá en el lugar santísimo. Y ahí fue escondido esa porción de maná. Allí estaba el maná escondido. Y ahora, Cristo, cuando estuvo en la tierra 2000 años atrás, Él dijo, cuando le dijeron nuestros padres comieron el maná en el desierto, y Cristo les dijo, y están muertos, son muertos. Y les dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahí tenemos el maná para el pueblo. La primera venida de Cristo, pues Cristo es el maná para el pueblo, para alimentar el alma de todas las personas. Y hemos estado teniendo maná de edad en edad, de etapa en etapa por estos últimos 2000 años que han transcurrido. Y así como Él es el maná que cayó del cielo, o sea que aquel maná representa, tipifica a Cristo viniendo del cielo, también hubo un maná que fue colocado en el lugar santísimo, fue escondido. Y eso representa la segunda venida de Cristo. Él sigue siendo el maná, el mismo Jesucristo. Y ahora, el maná escondido es la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las edades venideras eternas. O sea que para el reino milenial y para toda la eternidad, la revelación divina de la segunda venida de Cristo es el maná escondido, que es dado al vencedor, al ángel mensajero del día postrero, y él lo comparte con todos los escogidos de Dios. Y les da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y la más importante de todas las cosas que deben suceder en este tiempo es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora, ya que tenemos aquí una puerta abierta en el cielo, tenemos que recordar que Cristo en el capítulo 10 de San Juan, verso 1 al 16, nos dice que Él es la puerta y también Él es el buen pastor. Y ahora, siendo Cristo la puerta, seguirá siendo Cristo la puerta. El arca tenía dos puertas. El arca que Noé construyó, una puerta abajo al lado del arca y otra puerta o ventana arriba. Encontramos que la puerta va a ser cerrada, es la puerta de gracia, de misericordia para la humanidad. Será cerrada esa puerta. De esto nos habla el mismo Cristo, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice Cristo en el capítulo 25, verso 10 al 13, para no leer mucho, dice, hablando de las vírgenes prudentes y de las vírgenes fatuas. Recuerden que las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas, las 10 vírgenes, representan el cristianismo completo. Y al ser vírgenes, nos habla de personas creyentes en Cristo que lo aman, le sirven y han sido justificados y santificados. Pero una parte del cristianismo no ha recibido el Espíritu Santo y otra parte sí,
ha recibido el Espíritu Santo y por consiguiente ha recibido el nuevo nacimiento. Pero las vírgenes insensatas no. Y aquí, al fin del tiempo, es que se echará de ver quién tiene el aceite en sus lámparas, que es el Espíritu Santo, y quién no lo tiene. Capítulo 25, versos 10 al 13 de San Mateo dice: pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Ven? Aquí tenemos una puerta que será cerrada. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y qué triste es oír palabras así. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él mandó a los creyentes en él a estar vigilando por la segunda venida de Cristo, por la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora vamos a San Lucas capítulo 13, donde también encontramos ahí una puerta que será cerrada. Capítulo 13, verso 22 en adelante, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esto sucederá cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo. Entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo. La puerta será cerrada y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros seremos transformados. Y ya la puerta estará cerrada. Por lo tanto, los que se van a ir en el rapto con Cristo a la cena de la boda del Cordero ya estarán dentro y ya estarán transformados. Y ya la puerta de la misericordia estará cerrada. Por lo tanto, tendrán que atenerse al juicio divino de la gran tribulación que vendrá sobre la raza humana y ser fieles ahí en ese tiempo a Cristo y dar sus vidas por Cristo, por la fe en Cristo durante la gran tribulación. Pero las que están preparadas ahí en la parábola entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso sucederá muy pronto, pero mientras falten escogidos por entrar al cuerpo místico de Cristo, la puerta estará abierta. Pero cuando entre hasta el último, se cerrará. Seremos transformados. Nos iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Ahora, esta puerta, vamos a ver, porque Cristo es la puerta. Cristo es la puerta en su primera venida y Cristo es la puerta en su segunda venida. Vamos a ver aquí lo que dijo el reverendo William Branham en la página 343 del libro de las edades. Dice, hablando de la puerta abierta mencionada en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer primero Apocalipsis o capítulo 3. Vamos, ahora les digo cuál de esos capítulos es. Capítulo 13, versos 7 al 8 nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra
y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahora vamos a ver cómo. Ven ustedes, esta puerta abierta ha venido reflejándose desde el Antiguo Testamento, se ha reflejado también durante esta edad de Filadelfia, y ahora la puerta abierta aquí, vamos a ver lo que es. Página 343 nos dice: ahora pues podemos ver que Jesús es la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Y nota usted que ahora habla de la puerta, ahora habla de que la puerta se abre. ¿Qué es eso sino una revelación de Él? La puerta abierta es la revelación de Jesucristo. Y ahora en su primera venida Él fue esa puerta. Y cuando Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, Él abrió la puerta y comenzaron a entrar hebreos, y después la abrió a los gentiles en la casa de Cornelio, y comenzaron a entrar gentiles por esa puerta. ¿A dónde? Al redil del Señor, al rebaño del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo, la puerta va a ser cerrada y nadie más podrá entrar al cuerpo visto de Cristo. Pero recuerden que la segunda venida de Cristo, siendo Cristo la puerta, Él sigue siendo la puerta. Por lo tanto, se abrirá la puerta para una nueva dispensación, la dispensación del reino, y será la revelación de Él, de Cristo, en su segunda venida. Y Él tiene la llave de David. Por lo tanto, Él abrirá esa puerta para la dispensación del reino y para entrar al glorioso reino milenial de Cristo. Ahora podemos ver que cuando la puerta es abierta, es cuando es dada la revelación de la venida del Señor y su obra. Y así es como subimos a la etapa donde Él está, obtenemos la revelación divina y obtenemos por consiguiente las bendiciones de Dios que son habladas y se tienen que materializar en nuestras vidas. Y ahora, al subir a donde está la edad de la piedra angular, obtenemos la fe para ser transformados y raptados. La fe de rapto, que es la revelación de su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Esa revelación es la fe para el rapto, así como la revelación de su primera venida es la fe para obtener el perdón de nuestros pecados y obtener el nuevo nacimiento, recibir el Espíritu Santo y así recibir la salvación. Y la fe para ser transformados y raptados en el día postrero es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, para recibir la bendición o bendiciones que Él tiene para su iglesia, para este tiempo final. La bendición de subir donde está el Señor. Ya hemos visto dónde tenemos que subir, a la edad de la piedra angular. Y al subir, pues lo estaremos escuchando, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y lo estaremos viendo velado y revelado en el ángel mensajero que Él tiene en la edad de la piedra angular. Y lo estaremos viendo en el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular. ¿Qué territorio? La América Latina y el Caribe.
Así como en cada ángel mensajero se veló y se reveló y habló por medio de cada ángel mensajero, en cada edad, en el territorio donde Dios envió ese mensajero. Y de ahí surgió el mensaje para todo ese territorio y para otros territorios más. Y desde el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular surge el mensaje del día postrero para todo el territorio latinoamericano y caribeño y para el mundo entero también. Y llegará hasta el pueblo hebreo. Ese es el mensaje que el pueblo hebreo está esperando. Pero hasta que no se han llamado y juntado todos los escogidos de Dios con ese mensaje, Dios no puede tratar con el pueblo hebreo, porque no trata Dios con dos pueblos a la misma vez, con el pueblo hebreo y con los gentiles. Así es que podemos ver que si todavía está entre nosotros llamando y juntando personas escogidos, todavía Él está tratando con su iglesia entre los gentiles. Aprovechemos bien el tiempo trabajando en su obra y recibiendo su voz, su mensaje, y obteniendo así el conocimiento de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, y obteniendo así toda esa palabra revelada y creyéndola con toda nuestra alma, para que se materialicen en nosotros esas bendiciones que son habladas en este día postrero, en la edad de la piedra angular. La bendición de subir a donde está el Señor. Es porque ahí lo vemos velado y revelado, hablando de todas las cosas que deben suceder, y así dándonos la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y así obtenemos el conocimiento de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados. Y venga una manifestación plena de Dios sobre toda su iglesia. Y así venga la adopción de todos los hijos de Dios. Y luego de una manifestación plena de Dios en medio de su iglesia por 30 o 40 días en y a través de sus escogidos, luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Él siempre tiene algún cántico para así con él glorificar a nuestro Dios, a Jesucristo, y darle gracias a Cristo por sus bendiciones. Amén. Con nosotros ya tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón por aquí.